A paz do Senhor, aleluia, que bom poder estar novamente com cada um de vocês. Meu nome é Davi Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti, em Cantão de Zurich, Suíça. E, bem, continuamos com a escola bíblica. Hoje vamos a estudar um período que es conocido como periodo intertestamentario. Ya hemos terminado con los libros del Antiguo Testamento, con el último libro, Malaquías, o último profeta, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Todos los vídeos de estos libros están en este YouTube de la iglesia y también podemos seguir por Instagram, por Facebook o visitar el site. Você está convidado a nuestras reuniones cada domingo a las 4 de la tarde na cidade de Ruti. Amém? Então, habíamos terminado con el último libro de Malaquías, un periodo donde habían ya retornado los judíos, muchos de ellos habían retornado de Persia, ¿verdad? Por causa del decreto de Ciro. Y ya sabíamos, ¿verdad? Conocimos que el pueblo ainda continuaba rebelde con el Señor, desobedeciendo a Dios, habían esquecido del templo, sacerdotes no hacían bien su trabajo. Y el último profeta Malaquías dá umas palavras muito duras, muito fortes. Você abandonará um Senhor, você está roubando a Deus com vossos dízimos, com vossas ofertas. E bem, pareciera que, verdade, o cativerio não transformou realmente o coração do povo judeu, porque continuavam com essa rebeldia. Bem, então, para poder entrar en Nuevo Testamento, para poder entrar con o Evangelho, precisamos conhecer o contexto histórico-cultural do que estava acontecendo nessa zona geográfica do mundo, amém? E também que estava acontecendo, verdade, dentro do Judá. Lembremos que solamente habían podido retornar para Judá y ellos estaban en Jerusalén. Amén. Y en ese tiempo, desde último profeta Malaquías hasta João Batista, es conocido como 400 años de silencio eh, profético. Este periodo intertestamentario, también llamado periodo interbíblico, pues se refiere aproximadamente a este tiempo, acontecimientos do final do Antigo Testamento e inicio do Novo Testamento. Durante esses quase 400 anos ocorreram diversos eventos importantes para a cultura histórica, história judaica que impactaram diretamente no contexto sociocultural dos eventos do Novo Testamento. En especial o período en que Cristo andó entre a humanidad. Por eso es importante, ¿verdad? Conocer qué era lo que acontecía ya en ese tiempo cuando Cristo nació. Muchos dos documentos que relatan la historia de este periodo entre los testamentos fueron preservados por la comunidad de Qumran, o mismo grupo que preservó los manuscritos do Mar Morto. Vamos a hacer un resumen, ¿verdad?, de estos principales acontecimientos de este periodo, pues hablando dos dominios, imperios que gobernaran en esa época. Yo quiero también adicionar algo que en ese tiempo se escribieron varios libros que son conocidos como libros apócrifos, que no tienen o no se reconocen dentro del canon bíblico y que no se reconocen como inspirados pelo Espíritu Santo, como por ejemplo Primera y Segunda de Macabeo. Sabemos que la Iglesia Católica tiene algunos libros de ellos en su Biblia, mas la Iglesia Protestante no tiene porque, ¿verdad?, no son reconocidos como inspirados por Dios. Eso no significa que no tenía una importancia histórica. ¿Ok? Hay otros libros como Daniel y el dragón y otros libros como el libro de Enoch. Pero hay otros libros ahí que no se han reconocido ni tan bien no, ni como históricos, ¿ok? Porque son libros que tienen muchas fábulas y no corresponden a la línea inspirada pelo Espíritu Santo. Más eh, otra escuela bíblica falaremos de esos libros, los libros apócrifos, libros deuterocanónicos, libros que no están en nuestra Biblia protestante, por decir así, pero que están en la Biblia católica y falaremos en qué consisten esos libros, cuál es el tema de esos libros y por qué no están en la Biblia protestante.
Muchos de esos libros se escribieron precisamente en este periodo intertestamentario. Bien, vamos con el dominio persa. ¿Mm? Vamos a falar dos reis que fueron usados por Dios en ese dominio persa. Después vamos a falar do dominio macedónico helénico y esa gran influencia griega, ¿verdad? Que también impactó fuertemente a la cultura y a la sociedad judea. La dinastía Seleucida, que fue un tiempo de opresión y perseguición, la revolta dos macabeos y el reino Asmoneo, un breve periodo de independencia que tiveram disfrutarán los judeos, y por último hablaremos hoy del dominio romano, pelo menos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aconteció en Jerusalén con ese dominio romano y que preparaba o escenario para la llegada do Mesías? Bem, com a queda do Império Babilônico, lembremos que foi o Império Babilônico que levaram a muitos judeus para a Babilônia, o que se conhece, ¿verdad?, como exílio, o cativerio babilônico. O Império Persa se tornou o mais influente da região e a maior potência militar. Aqui você vai encontrar em verde até onde esse Império Persa chegou, essa tensão máxima do Império Persa, ¿verdad? Y que pues alcanzaría casi lo que se conocería Grecia, ¿no? Como podemos ver en los relatos de los libros de Esther, Esdras y Nehemías, los persas permitieron que los judeos retornasen para su tierra, la región de Judea, y reconstruyesen el templo de Jerusalén. El imperio persa dominó la región entre 539 a 332 a.C., até a conquista de Alexandre o Grande, ¿no?, y el crecimiento del imperio macedónico. Los persas dominaron a los judíos por aproximadamente 207 años, siendo el más longo de todo el periodo intertestamentario. O sea que después de los babilonios llegó el imperio persa y el imperio persa continuó, ¿verdad?, tomando control de lo que se conoce ahí, usted ve ahí Palestina, ¿verdad? Y ahí está Jerusalén. Y les daban oportunidad para que los judeos, ¿verdad?, pudieran retornar, reconstruir, ¿verdad? Ahí encontramos a famoso rey Ciro. Ciro o Grande, también conocido como Ciro II, tal vez el rey persa más conocido en la Biblia. Él es muy famoso por seu decreto que permitió a los judíos retornar a Jerusalén y reconstruir el templo após o exilio babilónico. Este evento es registrado en varios libros del Antiguo Testamento, incluida Segunda de Crónicas, capítulo 36, y también los libros de Esdras, capítulo 1. Darío I, también conocido como Darío o Grande, es otro rey persa mencionado en la Biblia. Su reinado es notable por la continuación y la reconstrucción del templo en Jerusalén, que enfrentó oposición de los pueblos vecinos. El libro de Esdras registra que Darío emitió un decreto que reafirmó el decreto original de Ciro y forneció o apoyo a los esfuerzos de reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso se va a encontrar en Esdras capítulo 6. O apoyo de Darío fue crucial en la conclusión del templo, que fue terminado no sexto año do seu reinado. Seu reinado, por tanto, representa un periodo de relativa estabilidad y apoyo a la comunidad judaica en Jerusalén. Lembremos nuevamente que Judea, Jerusalén, estaba no controle, ¿verdad?, de este imperio persa, más ellos tenían cierta libertad religiosa. Vamos a encontrar también al rey Xerxes I, conocido en la Biblia como Asuero. Va a encontrar ese nombre de Asuero, especialmente en el libro de Esther. Es más proeminente presentado, ¿verdad?, en este libro. Y él es el rey que escogió Esther, una mujer judía, para ser su reina. El libro de Esther relata cómo ella y su primo Mordecai frustraron un plano de Amán, un dos consejeros del rey, para aniquilar al pueblo judío. Esta narrativa destaca a providencia de Dios en proteger seu povo mismo en una tierra extranjera.
la historia de Esther, es celebrada no festival judaico de Purim, que conmemora a libertação dos judeus do plano de Hamá. O livro de Esther enfatiza os temas da soberania de Deus e da coragem de indivíduos que defendem sua fé y seu povo. También vamos a encontrar otro rey, o rey Artaxerxes I, rey persa, mencionado en la Biblia, particularmente en los libros de Esdras y Nehemías. Él desempeñó un papel significativo en la restauración de Jerusalén y de sus murallas. Artaxerxes I emitió un decreto permitiendo que Esdras, un escriba, y sacerdote liderase un grupo de exiliados de vuelta a Jerusalén y ensinase as leis de Deus. Esdras capítulo 7 você va a encontrar esta información. Artaxerxes também concediu a Neemias, seu copeiro, permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir suas murallas. Isso é registrado no livro de Neemias, onde Neemias descreveu seu pedido ao rei e a resposta favorável do rei. Neemias, capítulo 2. O apoio de Artaxerxes foi instrumental na construção das muralhas de Jerusalém, que foi concluída apesar da oposição dos povos vizinhos. A liderança de Neemias e o apoio de Artaxerxes garantiram a restauração física e espiritual da comunidade judaica em Jerusalém. Y prácticamente aquí con ese dominio persa es donde termina el libro de Malaquías. Veía cómo él está en libertad para adorar a Dios, para presentar al Señor sus ofertas, para poder tener su vida religiosa, más los libros últimos proféticos, ¿verdad? Especialmente estos libros de Zacarías, de Malaquías, pues nos falan de que el pueblo no estaba realmente haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. Y Dios llama a atención para ellos. Y ahí, con Malaquías termina, amén, en ese imperio persa, amén. Mas, acontecería después do imperio persa o dominio macedónico helénico. Y aquí, ¿verdad? Vamos a decir que ya aquí la Biblia no fala de este periodo. Após a derrota do imperio persa, nas mãos de Alexandre o Grande, eso fue en el 333 a.C., la región pasó a ser controlada pelo imperio macedónico, también conocido helénico, imperio griego. Con o dominio do Imperio Macedónico hubo una fuerte influencia da cultura grega sobre a cultura local, facendo con que a língua grega o koiné acabase sustituindo en muchos contextos as línguas hebraicas e aramaicas. E por eso es que você vai encontrar que os evangelhos e as cartas, prácticamente todo o Novo Testamento, fue escrito originalmente en ese idioma griego koiné. Cuando no año 323 a.C., Alexander murió con apenas 33 años, su imperio comenzó a desmoronar y fue dividido entre sus generais. Dos de ellos ficaron con la parte oriental que, ¿verdad?, afectaría la zona de Israel, de Judea, de Jerusalén. Talmai fue el nombre de aramaico de Ptolomeo I Soter, que vivió entre 366 y 273 a.C. Él era conocido, ¿verdad?, como Ptolomeo Salvador, que es lo que significa la palabra soter. Es una palabra griega. En los institutos, seminarios se enseña la soteriología, que es, ¿verdad?, la teología de la salvación. Fue fundador de la dinastía ptolomaica y ficó con o Egipto como su parte no controle administrativo dos sucesores de Alexandre, estableciendo su capital en Alejandría. Ptolomeo ficó, ¿verdad?, como gobernador, como fundador, ¿verdad? Y ficó con Egipto como control administrativo y dejó, ¿verdad?, la capital de Alejandría. Después vamos a encontrar a otro hombre que fue también general, Seleuco I Nicator.
Ele vivió entre 358 a 281 antes de Cristo. Nicator significa vencedor o victorioso. Y él fue el fundador da dinastía Seleucida. Yo quiero decir que mismo que este Alexander, después que él murió, ¿verdad? O reino macedónico fue dividido por esos Gerais. em, este Voy a hablar solamente de estos dos, ¿verdad? De que ya falei de Ptolomeo, de Egipto, y sobre todo de este Seleuco, porque ellos tuvieron mucha influencia, la influencia, ¿verdad? Seleucida, precisamente ahí en Judea, en Jerusalén. Él gobernó a región de Turquía occidental y oriental, antiguamente llamada de Anatolia. También gobernó Siria, Irak, Irán, Persia, Afganistán, Pakistán y parte de la India. Después, la dinastía seleucida alcanzó dominio sobre el Líbano e Israel por volta de 168 antes de Cristo. Outros dos generais de Alexandre o Grande que ficaram com a parte ocidental do seu império foram, como por exemplo, Casandro de Macedônia, Filipe de Lisímaco. Pero vamos a ficar, ¿verdad?, con esta dinastía Seleucida. O reino Seleucida o dinastía Seleucida seguirán promoviendo a cultura griega. Note cómo cada imperio tiene su cultura, más esta cultura griega, como era una cultura muy rica en artes, en música, los griegos eran muy sabios, pues ahí llegan las filosofías, ¿verdad? Griegas, tenían mucho conocimiento del Estado, del gobierno, ¿sí? Eran personas que realmente eran un pueblo civilizado y muy avanzado para esa época, ¿sí? Y encontramos todavía a día de hoy como esa cultura griega ainda está, ¿verdad? En muchas das cosas que nos frecuentamos en nuestra vida social, cultural, das artes, etcétera, etcétera. Hay muchos proverbios filosóficos, ¿verdad? Que ven de esa época Aristóteles, Sócrates, etcétera, etcétera. O reino Seleucida, o como se conoce también la dinastía Seleucida, seguirán promoviendo a cultura griega toda la región de Judea. Note ahí cómo que esa expansión de dinastía Seleucida, cómo les consiguieron llegar ainda más a oeste, al este, perdón, ¿sí? Y ya parte de África, ¿no? Esa parte norte de África, de Egipto. Y llevando prácticas y ritos de la religión griega para Jerusalén. Esta dinastía nomearon gobernantes extranjeros para administrar la región, que muchas veces mostraran hostis a la cultura local. A diferencia de esta dinastía seleucida, no época, ¿verdad?, en el territorio de los judeos, con comparación con la persa, es que los persos eh, permitían que algunos gobernadores de los judíos ficaran, ¿verdad? Como sabemos, Zorobabel, ¿verdad? Ficara como gobernador y eran judíos. Entonces, ellos estaban, ¿verdad? Controlados, tenían que pasar informes, etcétera, etcétera. Lo que acontecía. Mas de esta dinastía seleucida no permitió eso. Ellos enviaban gobernantes para administrar esa región y ellos, muchos de ellos eran hostis a cultura local, lo que llevó a pequeñas revoltas y atritos por parte de los judíos. El dominio seleucida fue marcado principalmente por la opresión y perseguición de la religión judaica, especialmente durante el reinado de Antíoco IV Epifanio. Amén. Antíoco IV Epifanio. Este rey ordenó que altares paganos fuesen levados para dentro del templo del Señor en Jerusalén y que las prácticas religiosas judaicas fuesen totalmente prohibidas para el pueblo adorar, para que el pueblo apenas pudiese adorar de esos dioses griegos. O evento más importante de todo el gobierno seleucida es la opresión realizada por este rey Antíoco IV Epifanio, que fue que profanó el templo del Señor no ano 167.
cuando el rey ordenó que un porco, animal considerado impuro por los judíos, fuese sacrificado en un altar al Señor, no templo. Y eso llevó a lo que vamos a conocer después, que fue la revolta de los macabeos, que ocurrió en ese mismo año. Esa dominación del reino seleucida terminó en 964 con la victoria precisamente de esta revolta de los macabeos y a independencia de los judíos. El reino seleucida dejó de existir en 63 a.C. con la ascensión y conquista do Imperio Romano. Este Antíoco IV Epifanio es una, muchos teólogos consideran a él como la figura do anticristo, ¿ok? La figura do anticristo, porque él se sentó y profanó el templo do Señor. Todavía Cristo no había nacido, Jesús no había nacido, pero es una figura, ¿ok? Muchos hablan de ese como una figura y con espíritu, ¿verdad? Con un espíritu totalmente anti-Dios. ¿Ven? Revolta dos Macabeos y reino Asmoneos. Ahí ve un grabado, ¿verdad? De Judas Macabeo. Após a profanación precisamente do templo do Señor por ese rey Antíoco IV, Judas Macabeo, filho do sacerdote Matatías, inició una resistencia contra el dominio seleucida. Judas Macabeo y sus seguidores realizaron diversas ofensivas contra los soldados seleucidas, utilizando diversas tácticas de guerrillas, ellos conseguirán derrotar al ejército seleucida y conquistar de forma temporaria a independencia de Judea en 164 a.C. Con la victoria, los macabeos restauraran o culto ao Señor no templo e implantaran o reino asmoneo, lo que se conoce como a dinastía asmoneana, liderada pelos descendientes de Matatías, que gobernaran a Judea como líderes políticos y religiosos. El gobierno asmoneo fue marcado por conflictos internos y externos, realizando batallas contra los pueblos de las regiones de Samaria e Idumea. O reinos consiguió se expandir y conquistar territorios dos pueblos vecinos. Ahí você puede encontrar ese mapa, ahí, ¿verdad? Hasta dónde consiguieron ellos llegar con ese reino asmoneo. ¿Mm? Mas fue absorbido y conquistado por el Imperio Romano no año 63 y ahí terminó el periodo asmoneo. En ese periodo vamos a encontrar donde los judeos, especialmente los escribas y sacerdotes, es un tiempo donde ellos tienen esa independencia, ¿verdad? Y ellos van a hacer, ¿cómo se dice? Ellos van a trabajar mucho con los textos del Antiguo Testamento, ellos van a formar un canon judaico, ¿sí? Lo que conocemos como a Torá, los libros de los profetas, los libros poéticos, lo que es a Biblia, ¿verdad? Dos judíos, que es el Antiguo Testamento, ellos comienzan a trabajar con eso. Y también es un periodo donde se traduce por primera vez o Antiguo Testamento a griego, ¿ok? A griego. Entonces es un momento importante para los judíos. Mismo así, ¿verdad? No hay evidencia realmente de arrepentimiento, no hay evidencia de un retorno a Dios, no hay una evidencia de obediencia al Señor, de temor al Señor, pues prácticamente se había convertido todo en una religión. El judaísmo era en esa época una religión vacía, una religión vacía que los judíos ya prácticamente lo que les entendían era que la independencia, el poder tener autonomía, el no estar subyugado a ningún imperio, esa era la voluntad de Dios. Y ellos entendían que ese era el mejor momento para ellos, ¿verdad? Donde ellos gobernaban, ellos tenían poder y autoridad en esa tierra. Pues fue un tiempo de prosperidad para el pueblo judío, pues se sentían libres, ¿verdad? Pero fue una libertad efímera, una libertad
efímera. Imperio Seleucida, prácticamente ellos ya no tenían libertad, tenían que adorar a los dioses griegos, a Zeus, ¿sí? A otras diosas, diosas mujeres, Afrodita y demás. Y, y no tienen esa libertad para adorar conforme a su religión, a presentar ofrendas al Señor. Tenemos esa blasfemia, ¿no? De sacrificio que fue como decimos en español, la gota, ¿no? Que colmó un vaso o copo y entonces se rebelan y, bueno, consiguen la independencia, aunque sea por un tiempo. Entonces podemos decir que en este momento de la revuelta de los macabeos, ese reino asmoneos, ¿verdad? Es un tiempo de cierta tranquilidad y paz, mas había muchos conflictos internos, ¿verdad? Y externos. Então, o governo asmoneu teve seu fim no ano 37 a.C., quando Herodes o Grande conquistou o poder da região e encontramos lo que sería ya, por último, o dominio romano, ¿sí? Y note ahí hasta dónde llegaran los romanos, que en principio solamente estaban en Roma, la República de Roma, mas comenzaron a levantarse Gerais, cada vez más importantes, y comenzaron una expansión y una conquista tras conquista, y pues en los años 63 aparece el primer César, César Augusto, y ahí hay una expansión hasta año 43, conquista hasta el fin del século segundo, máxima extensión del imperio. Note cómo ellos llegaron hasta Britania, ¿verdad? Gran Bretaña, España, norte de África, muchas partes de Arabia, de Asia. El imperio romano pues conquistó. Una cosa interesante que tenían los romanos es que ellos aprovechaban los avances de otras culturas, de otros imperios, ¿no? Y aprovecharon mucho, ¿verdad? Los avances tecnológicos y de arte, culturais do Imperio griego, ¿no? No final de este periodo intertestamentario, prácticamente aproximadamente 63 a.C., a Judea fue incorporada al Imperio Romano como una provincia após a conquista de Pompeu. Pompeu, conocido como Pompeu o Grande. Él conquistó toda Palestina y pasó a ser administrada por gobernadores romanos. O gobierno local fue mantido en grande parte son autoridades de líderes judaicos como os sumos sacerdotes. Y ahí es donde se va a encontrar, ¿verdad? En ese momento histórico-cultural, el nacimiento y la llegada de Jesús. Sob el poder imperio romano, él les colocaba un gobernador, ¿verdad? Más él les dejaban cierta autoridad a los líderes judaicos. O dominio romano trouxe diversas tensões religiosas e culturais, já que os romanos buscavam impor sua autoridade a práticas culturais sobre a região. Isso levou a confrontos frequentes, especialmente em relação à idolatria e à interferência de Roma no Templo de Jerusalém, similar ao que ocorreu no tempo da dinastia Seleucida. Herodes o Grande conquistou Judeia en 37 a.C., trazendo fin ao governo asmoneo, ao reino asmoneo, e tornándose rei sob a proteção do rei do Império Romano. Isso era algo muito particular do Império Romano. Eles tinham reis, mas eram reis, ¿verdad? Marionetas, o sea, no tenían poder, eran totalmente controlados pelo Imperio Romano. Seu governo se estendió até 6 después de Cristo, sendo mencionado no Evangelio de Mateo, no inicio da vida de Jesús. Mateo capítulo 2, verso 1 hasta 22, aparece ahí este Herodes o Grande que terminó con o reinado dos Asmoneos. O fin do período intertestamentario fue marcado pelas expectativas mesiánicas entre os judeos, con muitos esperando a vinda de un Mesías que libertaría ao povo judeu do dominio romano. Então você pode entender aqui que
mismo que habían pasado ya varios años de que los judíos tenían esa independencia, ¿ok? Ese reino asmoneos donde ellos podían sentirse libres y practicar su religión y demás. Ellos oraban, rezaban a su Dios para poder tener esa libertad, ¿verdad? Y por eso cuando llegó Jesús y ellos pensaban que Jesús era aquel que los iba a libertar del yugo romano. Ujú. Eles esperaban que Jesús fuese aquel que iba a libertarlos do Imperio Romano, por causa dos milagros que ele fazia, a multiplicação dos pães, peixes, amém, a sanidade. Eles veían que era esse, muitos deles reconheciam que ele era esse Messias. E você vai notar isso quando ele entra em Jerusalém e o povo que está lá falam, não? Hosanna, Hosanna, bendito que vem em nome de Deus. Amém? Eles confiavam que esse era o Messias. Mas o que aconteceu? Ele não era o Messias, nem é o Messias que vinha para libertar ao povo judeu do jugo romano. Ele vem para libertar de algo ainda muito pior, ¿verdad? Do jugo do pecado e do império do diabo. Então, os judeus não entenderam porque esse era o plano de Deus, ¿verdad? Mismo que él escuchara, no iban a entender, mismo que él olearan, no iban a comprender, estaba todo preparado por Dios. Y es por eso que en el momento en que él es elevado al gobernador, ¿verdad? En aquel momento estaba al frente Pilatos, ¿verdad? Y él le coloca a Barrabás, ¿verdad? Y a Jesús. Barrabás es un símbolo de revolta, un símbolo Barrabás, porque él era celote, ¿no? De esa secta, dos celotes, un grupo que era terrorista, que iba en contra totalmente de cualquier dominio. Y este Barrabás era imagen da libertação. Y cuando muestran a Jesús golpeado, ¿verdad? Con aquella corona en su cabeza, eh, ¿m? Destruido prácticamente ya por los golpes que había recibido. Entonces, Pilatos pide, ¿a quién voy a soltar? ¿No? En ese día de gracia, era un día aguano donde los romanos daban oportunidad, ¿no? Para libertar. ¿A quién va a libertar? La data da Pascua, ¿no? La Pascua anual, ¿no? Que les tenían. Y por eso que el pueblo judío dice, el pueblo, sus hebreos que estaban lá piden que Barrabás sea suelto. ¿Por qué? Porque Barrabás es la imagen que él esté da independencia, ¿no? Queremos que él esté ya libre para que nos ayudar a salir de este dominio romano y no queremos a Jesús. Jesús es un falso, Jesús es un mentiroso, Jesús no es lo que nos queríamos, nos hallamos, ¿verdad? Imagina essa situação. Entra em Jerusalém, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus. Y 4 días más tarde está subyugado ese hombre, lleno de golpes, maltratado, lleno de sangre, de golpes, hinchado, ¿verdad? Por los golpes. Es como un trapo na mão do Imperio Romano. Y entonces dice, no, no, crucifica a Jesús. Crucifica a Jesús porque Él no cumplió a nuestras expectativas. Todo estaba controlado por Dios y era así como debía de pasar. Jesús no podía aparecer como o Mesías que les esperaban. Amén. Él tenía que morir. Y no solamente por los judíos de aquella época, sino por todos aquellos que íbamos, ¿verdad?, a creer en su nombre. Mas note cómo todo escenario fue preparado perfectamente para que cuando Jesús llegara a este mundo, o propio povo, o propio Israel, o propio judeo, ¿verdad? Es como falou Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces te quise reunir como a gallina reúne a sus polluelos, mas você no quis? Então, amaram más as trevas que a luz. Então, todo estaba planificado, perfectamente diseñado por Dios para que Jesús morrera. Mas sabemos que ninguém pegou a Jesus. Ninguém pode dizer que
tomou a vida de Jesus. Não, Jesus falou: Eu dou a minha vida. Ele foi quem deu a sua vida. Amém? Ele foi quem deu a sua vida. E ele deu sua vida por você. Então, terminamos con este periodo intertestamentario, con esta breve reflexión. Amén. Deus está no controle. Definitivamente Deus está no controle de toda a história da humanidade e de cada detalhe de nossas vidas. Especialmente, aleluia, seus olhos estão naqueles que portamos o Salvador, ¿verdad? O Mesías, aquele que foi, que ele vem, dice, um Salvador foi dado, um filho se é nascido. Dice que Él ven para nós. Amém? E nós temos esta salvação, que é Cristo em nossas vidas. Amém? Então, cada detalhe de nossas vidas, cada minuto, cada segundo, cada detalhe de lo que forma toda a nossa vida, todo nosso ser, é cuidado por Deus. Fiquemos em paz, em calma, em tranquilidade. Por quê? Porque todo vai conforme ao plano de Deus. Todo está indo conforme ao que o Senhor diseñó. Todo está conforme. El día y ahora, aleluya, ya está escrito y Él ven pelo seu povo. Lo que está aconteciendo en este mundo, ya sabemos que falleció hace pocos días o Papa